Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Un placer. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Vos crees también que del cepo se sale solo después de las elecciones? Yo creo que con la historia argentina y un programa que está tratando de avanzar en un montón de desequilibrios que arrastra nuestra economía desde hace mucho tiempo, en el marco de un año de elecciones de medio término, de elecciones vamos a decir, que sabemos que son particularmente mucho más intensos en términos del frente cambiario financiero, salir en el transcurso de este año es asumir un riesgo para una economía que, insisto, si bien se está avanzando en el frente fiscal, en el saneamiento del balance del Banco Central, en la normalización financiera, corrección de precios relativos, está muy avanzado en algunos planos, por ejemplo en el plano fiscal, en otros todavía falta trabajar. Y eso te da cierta vulnerabilidad, tema 1. Tema 2, tenés un contexto externo muy complejo y que hoy te está jugando bastante en contra. Ya el año pasado, y yo creo que ese es uno de los problemas por los cuales el esquema tal vez quedó medio desfasado en términos de tipo de cambio. Pensemos que el real del año pasado había arrancado en casi 5 reales por dólar y terminó en 6.20. Con el peso mexicano pasó lo mismo. La soja había arrancado en 500, terminó en 3.70 el año pasado. Entonces, tenés vulnerabilidad todavía porque estás avanzando tratando de arreglar tu economía, tenés un frente externo complejo y tenés un escenario de alto voltaje político. Salí a levantar las restricciones cambiarias que te dan cierta estabilidad mientras tratan de normalizar, me parece que es un riesgo políticamente innecesario de tomar. Siempre se habla de que hubo un recomendamiento de precios relativos, que hay una economía más sana, etcétera, pero todo el mundo dice, mira, la economía sana es la que no tiene cepo. ¿Vos coincidís con eso? Sí, efectivamente. O sea, estamos camino a estar sanos, pero todavía queda un trecho. Efectivamente. En ese trecho, o para atravesar ese trecho, ¿es indispensable el acuerdo con el fondo y que el acuerdo sea medianamente rápido? A ver, vamos a tratar de ponerlo en perspectiva. En primer lugar, digamos, cuando vos recibís el estado de cosas en el punto de partida, es como yo digo, bueno, tenés un paciente que tiene un problema en el corazón. No, en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en 4 problemas. Claro. Esto es importante porque yo digo, escuchame, en los fiscales estoy muy bien, entonces me agarro de eso, sí, pero para eso es el corazón y los pulmones, ¿cómo están? Entonces, ahí hay un tema y ese es el Banco Central. El esquema monetario cambiario, si querés, que tiene que ver sobre todo con la capacidad de la economía de generar dólares. Yo digo, tiene como 2 grandes panamericanas, 2 autopistas. Viste que la panamericana son autos que van y vienen y entran a la capital. Las cuentas externas de un país, tenés la cuenta corriente, la cuenta financiera, esa es la balanza de pago, dólares que entran y salen, las reservas internacionales suban o bajan en función de si entran más o menos dólares. Este cambio en el contexto internacional, este esquema de apreciación cambiaria que tuvo el programa del año pasado, que tienen todos los programas de estabilización, y una economía que empieza a salir de la recesión y ya no puede diferir más pago de importaciones, hace que el esquema asfixie la cuenta corriente. Y eso es lo que estamos viendo los analistas. Entonces, cuando en la autopista 1 ya por estos condicionantes cuesta generar dólares propios, vos empezás a vivir de la cuenta financiera. Entonces, ahí estaba lo que nosotros, algunos economistas, el tercer trimestre del año pasado decíamos, se tienen que alinear los planetas. ¿Qué planetas, Esteban? El blanqueo, el contexto internacional, Trump, los repos de los bancos, el RIGI, la inversión de afuera, y aparecía el fondo y aparece el mercado. Porque yo tengo que conectar ahora, en la medida que la cuenta corriente, porque tengo que financiar la recuperación, exacto, porque tengo commodities bajos, porque etcétera, etcétera. Sí, el boom de energía está buenísimo, pero es insuficiente. Tengo que convivir con la cuenta financiera. Entonces, ahí el programa empieza a saltar de planeta en planeta y el planeta que tiene que acabar es el fondo para hacer un puente. Entonces, ahí viene también la discusión del nivel del tipo de cambio. Porque vos crees que el fondo efectivamente está pidiendo otro tipo de cambio. Es que el fondo está viendo la autopista 1 y dice, che, pero esta autopista no cierra. Entonces, ahí empieza una discusión que yo creo que hay que llevarla a otro terreno, que no es de nivel, sino de sostenibilidad. Y acá tiene razón el gobierno en un punto. El tipo de cambio de equilibrio de la Argentina, al margen de que nadie lo sepa, no importa. En el mediano plazo, cuando vos ya tenés la economía arreglada, saneaste el Banco Central, avanzaste con las reformas estructurales, bajaste el costo argentino impositivo, judicial, logístico, todo, y tenés el boom energético, y tenés el boom de petróleo y de gas, y el boom del sector europeo, y tenés entrada de inversiones, porque es una Argentina competitiva, el tipo de cambio puede ser más bajo que el de hoy. Yo lo que digo ahí es, tal vez hay un problema de secuencia y velocidad, porque acá hay 3 procesos que están corriendo en simultáneo, y la secuencia importa, y las velocidades... ¿Qué procesos? Bueno, a qué velocidad avanza la inflación y la estabilización y la apreciación cambiaria que te genera eso, es un proceso. El otro proceso es a qué velocidad avanzan las reformas estructurales.
Entonces, hoy el costo argentino es más alto, es igual o más bajo. Bueno, no lo sé, pero todavía seguimos pagando ingresos brutos, débitos y créditos, regalías. A los baches en la ruta están en todos lados. Estamos pagando más impuestos que en los 90. Exactamente. De hecho, no había derecho de exportaciones, de hecho no estaba impuesto al crédito y débito bancario. Toda la batería de regulaciones, de burocratización, bajar el costo argentino. Todo eso es muy bueno. Está al norte, va avanzando, pero es una carrera lenta. Pero es otra velocidad, correcto. Y el tercer proceso, Pablo, claro, es el de la apertura económica y la integración que vos tenés que hacer indefectiblemente. Entonces, si el esquema avanza rápido con la apreciación y yo abro rápido y avanzo rápido con la apertura, pero la desregulación va lenta, ¿qué le pasa a las empresas en Argentina? ¿Qué le pasa a las pymes del conurbano? Se quedan afuera de ¿Qué la le pasa a las competencia? fronteras en Argentina? Y bueno, y ahí empieza la tensión. Todo esto, insisto, con un contexto externo que nos ayudó. Argentina perdió 8.000 millones de dólares el año pasado por el deterioro de los términos de intercambio. Entonces, yo creo que esto es lo que tensiona y eso es lo que asfixia la cuenta corriente. Y ahí empieza a aparecer la discusión con el fondo. Entonces, el oficialismo me imagino dice, no, pero escúchame, ¿a dónde voy yo? Con equilibrio fiscal, con un banco central saneado, con reformas estructurales, una economía recompetitiva, el tipo de cambio llega más bajo y tal vez dice, es verdad, tenés razón, pero hoy no lo tenés. Entonces ahí creo que está la discusión y ahí donde el fondo, yo creo que estamos, si querés, por eso un poco el nerviosismo de todos, en un principio de turbulencia, claramente, desde que se pagaron los cupones en la mitad de enero, los bonos recortándose, el riesgo país rebotando, la brecha bajo presión, el Banco Central interviniendo en la brecha. ¿Qué es esto? Un principio de turbulencia. ¿Por qué? Porque hay que saltar de planeta en planeta. O sea, puede ser. Y el recorrido de octubre se empieza a hacer largo en ese sentido. Claro, ahí está, porque quedan 8 meses y porque además tampoco la garantía del éxito electoral es la garantía de la continuidad del fenómeno que solo estará garantizado en 2027. Es un paso necesario, no suficiente. Porque además, si con pocos diputados y senadores lograste la mayoría de las reformas, que tengas más o menos diputados tampoco te cambia demasiado la ecuación. Si el sistema político sigue en las condiciones en las que está, si la justicia es la que es. Sin ser analista político, con una salvedad, que es la ratificación de los argentinos en las urnas del giro de la Argentina. Entonces acá es Estado presente o motosierra. No sé qué quieren los argentinos, pero definámonos. Entonces, al margen de que no cambie la composición del Congreso, tal vez, que haya ratificación de rumbo. Señores, es por acá. Los argentinos aguantaron el ajuste, quieren ordenar el Estado, quieren ordenar las cuentas públicas, basta de maquinita. Digo, es por acá, listo, perfecto. Entonces eso va a ser una señal muy importante. Yo te lo digo, para los empresarios que toman decisiones a 5 o 10 años, es fundamental. Estoy hablando de empresarios de afuera y de adentro, grandes, medianos. Que toman decisiones todos los días. Exactamente. Querido Esteban, como siempre, un enorme un placer. Placentero encuentro como el que tenemos habitualmente. Hasta la próxima. Gracias. Muy gentil.